Si de hacer reír en Venezuela se trata, hay un rostro que se nos viene a la mente de inmediato. Caballero del buen humor, galán de la risa y un ícono indiscutible de nuestra televisión, Wilmer Ramírez. Desde aquellos gloriosos años en Chéverísimo, Wilmer nos demostró que el humor venezolano tiene una chispa única. ¿Quién no se contagió con su carisma en A que te ríes o disfrutó de sus ocurrencias en Qué locura? Con su estilo único, ese que mezcla la picardía criolla con la elegancia de un animador de primera, Wilmer ha sabido transformarse del sketch televisivo a las tablas del teatro y de ahí a conquistar las redes sociales, demostrando que el verdadero talento no pasa de moda, solo se reinventa. Décadas de carcajadas, personajes inolvidables y una capacidad brillante para sacarnos una sonrisa hasta en los momentos más difíciles. Wilmer Ramírez no es solo un comediante, es parte de la banda sonora del humor en todo nuestro país. ¡Bravo! Señor Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás, Wilmer? Qué bonita presentación, vale. Uno ve esas cosas y se remonta en el tiempo y dice, qué cantidad de cosas he hecho y ahora me veo mejor, ¿vale? Es impresionante. Tú me dices, veo más joven. Sí, hay que preguntarle al cámara 1 si opina lo mismo. No, yo no sé si él todavía enfoca. Esa es otra pregunta. Wilmer, qué gusto saludarte, gracias. Es la segunda vez que estás en el programa, la primera vez virtual, sí. En esta oportunidad presencial, afortunadamente. Sí. Sabes que viniendo para acá siempre me preguntaba, o sea, humorista, actor humorístico, comediante, ¿cómo se define exactamente a las personas que como tú viven y han hecho del humor su vida? Bueno, mira, yo los defino polifacéticos porque te voy a decir, uno no sabía en aquel momento por dónde iba a ser el filón que uno tenía que tomar y donde ibas a tener más éxito. Yo me preparé para todo y lo he hecho todo y lo sigo haciendo. El humor pues siempre es muy agradecido cuando uno pues tiene esa conexión con la gente y quizás las personas me definen más como un humorista, pero yo creo que soy un artista integral. Lo único que yo no he podido hacer es cantar porque el oído no ayuda para eso. Pero me hubiese encantado, sí. Sí, ¿y lo has intentado? ¿Has hecho un esfuerzo o lo abandonaste? No, siempre supe que no tenía capacidad para eso, porque recuerda que yo empecé a formarme y a ver televisión y a escuchar radio en la época donde los cantantes cantaban de verdad. No había playback. No. Además soy de una época donde me gustaba escuchar cantantes como José Luis Rodríguez o como Camilo Sesto o como Sinatra o como José José, y esos son cantantes, hermano. Entonces yo sabía que con esta voz no iba para ninguna parte. Bueno, en eso nos parecemos. Yo eso sí, ni siquiera lo intenté. No, yo nunca. Desechado totalmente, además que respeto mucho, pero sí es algo que me gustaría. Sí, no sé si te pasa, que tú dices qué bonito sería poder cantar y cada vez admiro más a la gente que lo hace. Claro, pero como respeto tanto ese asunto, pues no me atrevo realmente. A veces cuando presento una orquesta, una cosa que son amigos, me llaman a hacer coro y yo hago el aguaje perfecto. Wilmer, ¿no sientes eventualmente como un peso? Yo siempre he creído eso, que el humorista en cualquier espacio social, incluso hasta profesional, llegó Wilmer. Wilmer tiene que hacer su chamba, hacernos reír, entretenernos. Sí. ¿Sientes a veces que es una carga o no necesariamente? No necesariamente una carga. Yo lo que creo es que cuando, fíjate, en este programa, naturalmente la gente va a ¿cómo te digo?, a echar de menos si yo no hago algo gracioso. Correcto. Y bueno, uno tiene ese compromiso y sabe hacerlo, pero sabe que tiene que comunicarse fundamentalmente, que el humor es una vía para eso, pero que hay momentos para las cosas. Pero imagínate tú, yo llego y consigo esta cantidad de caras conocidas y cómo no voy a bromear con ellos y cómo no voy a decirles algo simpático si en primera instancia se lo merecen y en segundo lugar han estado, estoy seguro,
siempre en algún estudio donde yo haya tenido algo que hacer, porque si Dimas tiene 150 años en la escena, 152, yo tengo 40 desde que debuté en el Canal 8 con Crecer con Papá y Guillermo González hace 40 años. Así que los que son más antiguos y los más nuevos, con todos he trabajado, a todos me los he conseguido y a todos los considero mis compañeros de batalla, de camino. Y adicionalmente, sabes que yo siempre que tengo mis invitados, le consulto a los técnicos, a maquillaje, a producción, porque yo creo que ellos siempre ven lo que el público no logra ver. Sí, y siempre le digo, mira, viene fulano, ¿qué tal? Genial. Cuando yo no digo esto que te voy a decir, así que mis invitados, eso me hace quedar mal, ¿no? Porque el que no se lo diga el invitado ya dice, me dejaron mal. Sí. Pero hay muy buena opinión sobre ti. Oye, qué bueno. Carismático, agradable, ameno. Más allá de lo divertido, que es natural, es obvio, es buena persona. Te has esforzado por calar, no solo desde el punto de vista del humor, sino ser recordado como una buena persona. Bueno, mira, siempre es muy bonito que la gente tenga un recuerdo de uno, pero hablando de nuestros compañeros, es que hemos compartido muchas horas. Los programas antes, las telenovelas, los unitarios, los programas de humor, cuando hacíamos Sábado Sensacional, mira, eran jornadas muy largas y tú no puedes estar con una coraza con quien es tu compañero de trabajo. Entonces yo tengo una filosofía siempre, y es que mientras más ligero sea el set, mientras más ligero sea el lugar donde uno trabaja, pues sale el trabajo con más facilidad y uno lo recuerda pues con mucho cariño. Entonces yo llego a los estudios de televisión a eso, a reencontrarme primeramente con mis compañeros y en segundo lugar a pasar un rato agradable y hacérselo pasar a ellos, porque este trabajo no somos nosotros dos nada más. Hay un equipo maravilloso de profesionales detrás que son muchos, gracias a Dios, amigos, y en el peor de los casos, muy buenos compañeros y muy buenos profesionales. ¿Y qué ocurre cuando un Wilmer, humorista de buen trato, ameno, afable, divertido, tiene que poner límites? Tiene que quizás molestar. ¿Cómo? Hay momentos donde se confunde y dicen, me debe estar echando broma, no creo que sea en serio. ¿Cómo lo manejas? No, yo creo que el personal es inteligente, ¿sabes? Son profesionales. Saben cuando hay un límite y saben cuando uno está diciendo, señores, saben que tenemos que parar el vacilón y hacer las cosas como profesionales. Ha sido muy pocas las veces, porque te repito, yo me precio de verdad y lo digo con el corazón y muchos de ellos lo saben. Más bien uno aprende del personal que está detrás. Yo siempre digo que, bueno, sí, uno tiene unos conocimientos naturalmente, pero ellos son los que saben, ellos son los que mandan. Cuando un camarógrafo te corrige una posición, él sabe por qué lo está haciendo. Cuando un coordinador te llama la atención acerca de algo, él sabe por qué lo está haciendo. Y yo estoy entregado, yo sé que son profesionales y les tengo gran confianza, realmente. En sintonía contigo, Wilmer, y eso quizá lo has entendido hoy por tu trayectoria, tu experiencia y eventualmente uno que otro golpe que uno se da como en cualquier profesión. ¿Siempre fue así o hubo algún momento, yo me aventuro a pensar que sí? Sí, seguramente. ¿Algún momento donde quizá el ego te hizo una mala pasada, donde creíste por Dios, o le evitaste? Sí, por Dios. Pero fíjate, más que todo, yo creo que eso fue, yo estaba leyendo una encuesta por ahí, unos estudios, y decía que uno siempre paga, que uno siempre hace sentir peor a la gente que más quiere y está más cerca. Sí. Yo trabajé muchos años con un grupo maravilloso de gente que hacíamos humor a nivel creativo y a nivel de producción. Hicimos noches de comedia, que eran unitarios que comenzaban y terminaban el mismo día. Hicimos programas seriados también de humor. Hicimos programas como Chéverísimo, como A qué te ríes, como Cásate y verás, como, en fin, como el show de la comedia. Y siempre nos asignaban el mismo equipo de producción, porque Carlos Ceruti, mi amigo del alma, quien extraño compadre, todos los días, mi compadre, pues era de las personas que estaba más cercana, Francisco Martínez, Ricardo Aguilar, y ellos sabían que yo tenía mis días.
¿me entiendes? Entonces, habían cosas que yo no quería hacer, por ejemplo, para contarte la anécdota, cosas que yo no quería hacer, y ellos le daban la vuelta para que yo las hiciera. Te doraban la píldora. Sí, ellos me comprendían. Sabían que yo en algunos momentos podía ser un tipo malcriado. Estaba muy joven y sí tuve mis momentos de patanería que afortunadamente los tuve ahí con ellos, que me entendían. Te aterrizaban. Sí. Hubo una época en la que yo no quería hacer las cosas, yo me encerraba en el camerino y tiraba la puerta, así como un niñito. Malcriadito, muchachos. Tenemos que hacer una pausa. Okay. Wilmer, a mis invitados yo siempre extraigo cosas bonitas e interesantes. En la primera entrevista hubo algo que me dijiste y gracias a eso hoy estoy aquí. Te lo comento dentro de un rato. Pero hubo otra cosa que escuché de ti y es que en este medio lo que nos ayuda a trascender no es el físico, lejano a lo que muchos creen, el físico, es la personalidad, sin duda. Y tú la has trabajado mucho. ¿En qué momento switchaste eso? Porque el que está en televisión siempre, la apariencia es importante. Sí. ¿Cuándo comprendiste eso y por qué? Al regreso hablamos de este y otros temas. Ustedes, por favor, no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela. Las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Recuerde que este y todo el contenido de nuestra planta televisiva lo pueden disfrutar a través de nuestra app. Y este programa, si lo está viendo a través de nuestro canal en YouTube, por favor, recuerde compartirlo y dejar sus comentarios, incluso críticas, siempre y cuando estén enmarcadas en el respeto. Nuestro invitado, el señor Wilmer Ramírez. Antes de ir al corte, hablábamos de eso que te he escuchado decir en varias oportunidades, que en este medio lo más importante es la personalidad. Sí. Y cuando uno arranca, uno siempre copia, se inspira. Se inspira. Sí. Copia no, se inspira. Bueno, hay algunos que copian. Sí, bueno, pero vamos a imaginar que se inspiran. Sí, vamos a pensar. Sí, vamos a pensar eso. Y luego vas desarrollando tu identidad, que es complicado, Will. Me parece fácil, pero es complicado encontrar una identidad y ser auténtico. Eso se logra con disciplina. Muchos confunden y creen que lo más importante acá es el físico, que sí lo es, pero ¿en qué momento sí tú importa, te desprendiste de eso? Es un medio audiovisual, por supuesto, si no, no existiría un departamento de maquillaje, ¿verdad? Correcto. Si no, no te plancharían la ropa, no te peinarían. Es importante, pero no es lo más importante. Correcto. Eso apoya. Yo digo que la personalidad es lo más importante y yo siempre me inspiré y me sigo inspirando en gente que tiene personalidad, porque eso es lo que trasciende en el tiempo, eso es lo que te diferencia, y todos en este medio nos hemos tenido que inspirar en alguien. Siempre usamos el cliché de decir que estamos inspirados en Renny Ottolina, y seguramente es así. Pero Renny Ottolina también se inspiró en Johnny Carson. Claro. Y en Ed Sullivan y toda esa. Es decir, eso no es malo. Lo malo es que tú copies a la persona y te creas pues un clon de esa gente, porque además estamos en contextos diferentes, en momentos diferentes, ¿no? Fíjate, yo lo digo sin empacho. Yo tuve la suerte maravillosa de comenzar a trabajar en televisión con una de las personas que yo admiraba más, que era Guillermo González, que fíjate, iba a decir una mala palabra, pero el físico fue lo de menos para él, y no por eso no era una persona elegante, no por eso no era una persona con presencia, y para mí eso fue importante, saber que si tú tienes una personalidad que te calza y que hace clic, que hace conexión con la gente, vas por buen camino. Y luego que esa personalidad te sea cómoda, porque tú no es sostenible. Si no, no es sostenible en el tiempo. Pero, hablando de Guillermito, fíjate que Guillermito era un personaje, no un personaje, una persona, un profesional, elocuente, divertido, empresario. Sí. Y quizá, no sé si a ti te ha pasado que estás, no sé si llamarlo casilla, pero tienes una etiqueta y yo te veo a ti, cualquiera, estoy seguro que cualquiera que vea a Wilmer Ramírez, humor. Cuando te corresponde hablar de negocios, cerrar negocios, ¿te cuesta o todo lo contrario? El humor es una herramienta para, mira, firma. Mira, fíjate una cosa, yo siempre he dicho, y en esta época no es diferente,
yo siempre he tenido personas que me orientan. Okay. Y en algún momento se encargan de eso. Okay. Porque ciertamente hay personas que, digamos, se quieren valer de esa circunstancia y piensan que tú no eres serio o que tú no sabes qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a negociar. Siempre es mucho más cómodo que lo haga otra persona por ti. Un manager. Un manager, una gente que te tenga afecto, que esté dentro. Fíjate, Carlos Cerruti no fue mi manager, pero era mi amigo y trabajábamos juntos. Y él era un productor muy importante y sabía cómo se manejaban las cosas en Venevisión y me aconsejaba. Me decía, Wilmer, este momento es hasta aquí. Ok. Creo que ahora merecemos más. ¿Me entiendes? Y lo sabía manejar y hasta lo hablaba con las personas con las que tenía que hacerlo. Por supuesto, era mucho más cómodo para mí. Y yo, mira, te cuento una anécdota. Cuando yo me voy de Venezolana de Televisión, porque hice un rato producción independiente, te estoy hablando del año 97, 98, para Venezolana de Televisión, hago producción independiente, las cosas no funcionaron como yo creía, y me voy del Canal 8. Y Carlos Cerruti me dice, ¿quieres regresar a Chéverísimo? Le digo, sí, pero no haciendo lo mismo. Okay. Él se encargó de todo, de allanar el camino, incluso de negociar el dinero que iba a cobrar. Y en el momento en el que yo hago el primer sketch en Chéverísimo de Jaime Bailey, que fue una de las razones por las que fui, porque no lo querían hacer en el programa, las condiciones eran, mira, yo quiero más dinero y hacer Jaime Bailey. Bueno, me dieron todas las facilidades para hacerlo y afortunadamente fue un batazo hacer ese sketch. Y el primer invitado que tuve fue a Hugo Chávez Frías, que era candidato a la presidencia en ese momento. Bueno, la entrevista fue genial, realmente. Además que Chávez estuvo muy simpático y la hicimos muy bien, quedó muy bien. Y ahí está en YouTube para el que la quiera ver, quedó bien divertida. Cuando salimos, yo no había firmado el contrato. Cuando salimos, pero habíamos hablado de la cifra. Okay. Cuando salimos, que Carlos me va a buscar al camerino y salimos caminando a ver la entrevista en videotape, me dice, Wilmer, podríamos pedir más plata. Y entonces yo le dije, sí, podríamos, porque realmente había quedado sensacional y sabíamos que eso iba a funcionar bien. Pero a la mitad del pasillo me dijo algo. Y me dijo, no, Wilmer, no vamos a pedir más plata. Porque nosotros somos unos caballeros. Qué bueno. Somos unos caballeros y ya lo que tenemos negociado debemos respetarlo. Pero te puedo garantizar, y fue así, te puedo garantizar que el ser efectivos y comportarnos como unos caballeros va a traer un resultado muy bueno. Y así fue. Correcto. Y así fue. Duré en Venevisión 30 y tantos años. Y siempre me respetaron y me trataron muy bien y me respetaron y ellos fueron unos caballeros conmigo. Así que yo creo que uno en algunos momentos siente que no, que pierde, que puede ganar más, pero no es el momento adecuado y uno siempre, y sobre todo en este negocio, José Gregorio, tiene que comportarse como un caballero delante de la cámara y detrás de la cámara. Qué bueno, mira, eso merece un aplauso. Mira, te diría lo siguiente, en este negocio y en la vida como tal, en este negocio quizás más visible, pero en la vida la caballerosidad y en el caso de las mujeres pues la transparencia, la honestidad es importante. Wilmer, 33 años en Venevisión y no solo como formando parte de la televisión, sino que adicionalmente fuiste espectador en algún momento. Sí, claro. Y lo seguimos siendo. Sí, correcto. Hace algunos días me tropecé con un fragmento de la telenovela Betty la Fea, donde don Armando agarraba la peliteñí y le daba, y muchos comentarios decían así, si eso hubiese ocurrido hoy, hubiese sido un escándalo. En aquel momento no. Sí. Me pregunto si ese humor que se hizo durante los 90 quizá
rayaban un poco en lo ofensivo. En su momento, al regreso vamos a hablar de eso. Pero si eso lo lleváramos hoy a la televisión, o si volvieran a la televisión, ese tipo de programas se pudiesen hacer tal y como se hacían antes. No, absolutamente. Al regreso abordamos ese tema, ¿te parece? Sí. Ustedes, por favor, no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Mira, se les ha pagado bien por los aplausos, ¿viste? ¿Cómo no? Y mira el cartelito, ve, aplausos. Se enciende el cartelito, aplausos como en, como en los shows americanos. Como tiene que ser, claro. Estamos de vuelta con más. Esto es Con Voz Propia. Nuestro invitado, el caballero, el señor Wilmer Ramírez. Y antes de ir al corte hablábamos precisamente de ese humor de los programas de los 90 y antes de los 90, donde, bueno, habían personajes, por ejemplo, donde no sé si mofaban o se inspiraban en los gays. Había también el tema de las chicas que salían en traje de baño. Es mucho humor doble sentido, sí, que la verdad se disfrutaba muchísimo. Claro. Era muy popular, pero traído a esta época, porque siempre se habla, lo que se hacía antes era genial, pero también habían, imprecisiones. Pero es que te voy a decir algo, mira, todo el mundo sabe, y es una convención, que lo que pasa en la televisión no es cierto. Las novelas no son ciertas, las películas no son ciertas, el que yo hiciera personajes de gay no es cierto. ¿Tú sabes qué? Ustedes saben que hay que poner un poquito de humor. ¿Sabes qué? En la calle a mí la gente me bromeaba con eso y tal. Y porque eran los personajes más visibles, pero te imaginarás hacer más de 30 años programas de humor y hacer personajes de loquita, y porque yo tenía una cuerda bien particular. O era el que me llevaba a las muchachas a todas partes. Sí, es verdad. O era el tipo que me llevaba a los muchachos a todas partes. El extremo. Sí. Entonces yo decía siempre, mire, señores, el que piensa que yo soy o una cosa o la otra, también piensa que Bruce Willis explota los edificios, ¿me entiendes? Y que Vin Diesel corre los carros a 400 kilómetros por hora. Entendemos que hay digamos, es una convención entre el televidente, que ya no es ingenuo, porque eso era antes. Mira, mi abuela, para mi abuela, ella vio El Derecho de Nacer, y para mi abuela, Raúl Amundará era Albertico Limonta en todas las novelas, ¿me entiendes? Porque ella, pues, como la televisión empezó a existir en ese momento y ella era una televidente ingenua, para ella era Albertico Limonta. Pero por Dios, ya en los años 70, 80, 90, en los 2000, la gente sabe que eso es un vacilón, ¿me entiendes? Sobre todo los programas de humor. Correcto. Entonces, y son actrices, ¿me entiendes? Y saben que hay una frase que se usa en el derecho: inanimus jocanti, es decir, si yo bromeo contigo, tú no puedes bajo ninguna circunstancia pensar que tengo la intención de ofenderte. Tengo la intención de que nos divirtamos con eso. Pero ¿no sientes que el público hoy en día es muy sensible? Siempre sale algo que qué horror. Mucho. Y se reían con esas cosas, y la gente entendía que era un vacilón, que era he dicho la palabra vacilón 3 veces, sí, que es una broma, es una convención, hay una complicidad entre la gente que ve el humor en televisión o en el teatro o en el cine, y tiene que entender que aunque me hace reír, oye, es una actriz, es un actor, ¿me entiendes? Y lo hacen para causar la hilaridad. Yo te digo una cosa, ahora hay estandoperos y esas cosas que agreden más al público y nadie dice nada, ¿me entiendes? Y nadie dice nada. Ahora, Wilmer, justo a eso te quería preguntar, porque si alguien tiene quizá la licencia para emitir una opinión al respecto, eres tú y todos los humoristas de esa maravillosa generación de la que formas parte. Los nuevos humoristas de redes sociales, no sé si llamarlo humoristas o creadores de contenido que agotan ciertos recursos y parecieran una réplica el uno del otro, al menos así lo percibo yo. Los veo y digo, salvo algunos que digo, este se ve bien original y particular, tienen identidad. Cuando los ves, donde en la generación de ustedes, sin una sola grosería, entretenían. Ahora pareciera que el recurso más usado es lo obsceno y lo grosero. Y fíjate tú una cosa, hablando de lo permitido y de lo no permitido. Hubo un momento, y yo no sé si está vigente eso aún, pero estaba prohibido por ley
transvestirte, es decir, hacer una representación de mujer. No sé si todavía, pero hubo un momento en el que eso estaba en la ley, no se podía hacer. Y recuerdo por allá, por la época de Ariel Fedulo, le prohibieron el personaje extraordinario y muy bien representado y muy gracioso de Etelvina Ruparola. Eso fue en los años 70 por ahí. Y luego no sé si se burlaba la ley, si se hacían los locos, si daban permiso, pero se volvió a implementar eso. Ahora todos, o la mayoría de los humoristas, creadores de contenido, o como sea, que quieran llamarlo, se ponen una peluca, un trapo en la cabeza y representan a una mujer. Y a mí, el único delito y pecado para mí es que no sean graciosos, ¿entiendes? Ese es el único pecado para mí, porque yo creo que un actor, sobre todo cuando hace humor, ¿verdad?, que tiene el objetivo solamente de hacer que la gente, bueno, solamente no, o principalmente de hacer que la gente se divierta. Oye, puede hacer una ama de casa, puede hacer un peluquero, puede hacer un camarógrafo, puede hacer un taxista. Lo importante es que lo represente bien, y si pretende que es humor, que sea gracioso, por favor, no que sea grotesco, no que esté mal hecho, no que, en mi caso, que me gusta y que exalto y trabajo con la estética, a mí me gusta pues que tenga un nivel, digamos, que sea una escenografía bonita, que sea... Yo peleaba mucho con la gente, con Carlos, con Francisco Martínez, cuando hacíamos los programas de humor, y les decía, ¿por qué tiene que ser todo feo? ¿Por qué la gente tiene que ser chabacana? Asociar el humor con esa parte. Pero en una oportunidad intentaste cambiarlo y parece que llegaba solo estrato AB y no llegaba a los otros. Claro. Pero sin embargo, fíjate, eso fue... Es que nosotros vivimos un proceso bien interesante y yo me siento muy orgulloso de eso. Cuando nosotros empezamos a hacer Chéverísimo, obviamente que se parecía a La Rochela. Inevitable. Y La Rochela, que es uno de los programas más importantes de humor de la historia de la televisión latinoamericana, no venezolano, latinoamericano, no era de mis favoritos, para que tú veas. Y no dejaba yo de admirar a las superestrellas que ahí estuvieron, Cachito Aponte, el mismo Ariel Fedulo, Pepeto. Además que me divertía muchísimo con ellos. Pero para yo hacer un programa, ese no era el que me gustaba a mí. ¿Me entiendes? Yo tenía como otra visión diferente. A mí me gustaba más Joselo, porque Joselo tenía más personalidad. Joselo presentaba su programa. Joselo salía en smoking y presentaba su programa. La Rochela era otro estilo, era otra cosa diferente. La presentó en un tiempo Tito Martínez del Box. Entonces, yo no hacía clic, no me veía trabajando ahí. En Joselo quizá tampoco, pero cuando me requieren para el programa de humor, siempre yo era un fastidio. La gente se tiene que vestir mejor, estas actrices tienen que ser más bellas. Y claro, al comenzar el programa no tenía tanta voz, solamente era un actor fastidioso que estaba ahí diciendo eso. Y ya cuando empiezo a tener más vinculación con la parte creativa y me hago muy amigo de Ceruti, que era el genio creativo del asunto, yo empecé a manifestarle mi inquietud. Carlos era una persona que venía de hacer humor en Argentina con Porcel, con Olmedo, con Susana Jiménez. Entonces, entendía que habían otras formas de hacerlo. Y pues cuando se termina el programa Chéverísimo y nosotros volvemos con Cásate y Verás, que estaba inspirado en la rutina mía de humorística, le dimos ese toque a las mujeres más lindas de la televisión y más deseadas estaban ahí, las escenografías muy lindas, muy bien trabajadas, muy bien iluminadas. Y yo me siento muy orgulloso de ese proyecto. Y en el canal estaban fascinados con eso. Pero como dices tú, solo lo veía la vez. Para las personas que quizás no entienden, es que si hablamos de estratificación, estrato A, B, C, D, bueno, lo veía la clase alta. Niveles socioeconómicos. Exacto, niveles socioeconómicos. Claro. Tenemos que marcar una nueva pausa. Los personajes tuyos, ¿qué tanto eran marcados? Por ejemplo, el emblemático Tío Will.
Vamos a la pausa. Al regreso hablamos de eso. Ustedes, por favor, no se aparten. Ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, gracias por regalarnos el maravilloso privilegio de su tiempo y estar allí junto a nosotros. Por aquí tengo las preguntas que ustedes dejaron a través de las redes. Vamos a ver si alguna de las que usted formuló está acá y hoy la suerte le acompaña. Antes de ir al corte, le preguntaba yo a Wilmer con relación a los personajes. Naturalmente, lo encarnas tú y hay una esencia, pero ¿qué tanto de Wilmer había, de Wilmer en la construcción del personaje? Tienes esos derechos, puedes quizás en una tarima subirte y hablar libremente y personificar al tío Will, por ejemplo. Sí. Yo creo que, es decir, ¿cómo te explico? Todos los personajes tienen algo de uno, sobre todo cuando son programas humorísticos y donde la gente de producción y los escritores entienden que, bueno, por algo se hacen éxito. Es decir, te estudian, y sobre todo trabajamos tanto tiempo, que ellos sabían cuáles eran los personajes que me iban mejor a mí. ¿Por qué? Bueno, porque estaban un poco impregnados de mi personalidad, de mi estilo para hacer comedia. Y entonces, pues, naturalmente sabían dónde... ¿Qué escribir? Naturalmente lo consultaban, o mejor dicho, me sugerían, yo sugería, y era un proceso muy sabroso, realmente, el decir, mira, tenemos esto, ¿qué te parece? Y por supuesto, te repito, teníamos escritores maravillosos. Nosotros tuvimos a Gonzalo Balenotti, a Pompeyo Izquierdo, Carlos Sicilia escribió en algún momento para nosotros, Francisco Martínez, que es un portento escribiendo humor, al igual que Carlos Ceruti, que además de escribir y de conceptualizar los programas, pues era un gran productor. Y cuando digo un gran productor, digo que sabía quién podía hacer las cosas y quién era el mejor para desarrollar esas propuestas. Te repito, yo tuve la maravillosa suerte de encajar a la perfección con el equipo creativo, hacerme muy amigo de Carlos y de Francisco, y entonces, mira, no me lo estás preguntando, pero te lo voy a decir, de las cosas que yo más extraño en la televisión hoy en día era lo que hacíamos nosotros detrás del programa. El proceso era maravilloso. Íbamos a la edición, iba a escribir, nosotros hacíamos mesa creativa, y no era que nos sentábamos en una mesa a discutir, no, íbamos a comer helado, íbamos a un restaurante, íbamos al cafetín, veníamos, nos llamábamos por teléfono, íbamos a ver una obra de teatro. Todo ese proceso desembocaba irremediablemente en el programa, y nos divertíamos tanto haciéndolo que no era un trabajo, era ejercer una pasión. Y unos meses antes de que Carlos muriera, en su casa en Miami, viviendo yo allá, que hablábamos mucho, Carlos me decía algo que es rigurosamente cierto. Me decía: Wilmer, qué tiempos maravillosos esos que nosotros vivíamos allá y nos quejábamos, ¿viste? Sí. Y nos quejábamos, ¿viste? Entonces, pasó eso, lo hablábamos ahí en la piscina de la casa de Carlos, porque tampoco que estábamos echando pico y pala. Y al venir para acá y al no estar Carlos físicamente presente, recuerdo todos los días que uno a veces comete la tontería de quejarse del mejor día que existe, que es este. Tal cual. Y entonces, ahora que no está, yo lo recuerdo, diciéndome todos los días, el día más importante y el que uno no debe desdeñar de vivir es este. Tienes toda la razón, qué bonita lección. Y yo siempre digo que uno inconscientemente, y ocurre, por ejemplo, los 31, yo siempre digo los 31 de diciembre, que el año pasado estaba mejor. No. Este año también puede estar mejor, claro, porque el año que viene vas a hablar de que este estuvo bueno porque lo comparas con el otro. Hay que vivir. Mira, mientras sacas un papelito acá, te voy a consultar. Te regresaste de Miami, estás aquí en Venezuela. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué fue eso que encontraste?
¿Cómo ves la televisión venezolana? ¿Qué opinión te merece? Mira, vamos por el principio. Ok. Algo bueno vi que me quedé, porque yo venía a renovar el pasaporte. Ok. Y me encontré con algo bueno que son los venezolanos. Y esto no lo digo por demagogia ni por quedar bien con nadie, nada. El vivir mucho tiempo fuera y no regresar, no venir al país, hacía que yo extrañara algo y que no me hallara, ¿verdad? Cuando vine a sacar el pasaporte y me di cuenta que era el cariño de la gente, el Ávila, el clima de Caracas, me hizo darme cuenta que afortunadamente yo ni me fui huyendo, ni vendí mis cosas aquí en Venezuela. Me di cuenta que sí había, y hay que hacerlo siempre, no importa donde usted viva y no importa el tiempo que a usted le toque vivir, siempre hay que echarle pichón a la vida. Y me dije, si le voy a echar pichón a la vida, le voy a echar pichón en mi país. Si voy a trabajar más horas de las que estoy acostumbrado, las voy a trabajar en mi país. Porque no importa el momento que viva el país, el venezolano sigue teniendo un gran corazón, las mujeres siguen siendo bellísimas, seguimos hablando en el mismo código, y eso es la vida. La vida es eso. La vida es ser feliz con lo que se tiene. A lo mejor antes tuvimos más, a lo mejor en este momento tenemos menos, pero en el futuro vamos a tener siempre esa satisfacción en el corazón y en el espíritu de poder vivir donde queremos y con la gente que amamos y nos ama. Amén. Ojalá que sea así, estoy seguro que sí. Y justo eso de lo que acabas de decir, mira el mensaje, mira la pregunta. A ver. Si en este momento tomaras tu celular y leyeras en voz alta, no lo tienes que hacer, solo imaginarlo, en voz alta el último mensaje de WhatsApp que enviaste, ¿eso crees que nos daría risa? ¿Nos asustaríamos? ¿Te avergonzaría? ¿Lo recuerdas el último que enviaste? Sí, cómo no, hace unos minutos a mi mujer le dije, ya te abrieron la puerta. Y fíjate, claro, y fíjate qué significativo es. La puerta está abierta. ¿Para qué? Para lo que tú quieras. La puerta está abierta para amar, la puerta está abierta para sentir, para conocer gente. La puerta siempre está abierta. Tú eliges qué quieres hacer cuando pases de el quicio del marco de la puerta hacia allá. Bueno, bien, nada vergonzoso. No, me dice la productora que quiere corroborarlo, pero fuera del aire. ¿Cómo no? Efectivamente fue así. No? Wilmer, tú lo has dicho, fuiste a Miami o a Estados Unidos por un proyecto convocado. Sí. Y hay algo, yo a ti te... En la primera oportunidad, quiero aclarar eso. Yo he vivido casi 10 años en los Estados Unidos, la primera vez en el año 2000, donde estuve casi 2 años, para un proyecto que se convirtieron en 2 con Telemundo. ¿Okay? Pero no tuvieron éxito, la verdad es que no tuvieron éxito. Justo a eso iba, Will. Si hay algo que cuando te escucho y lo dices, cuesta a veces asumir que un proyecto no llegó a feliz término. Además entiendo que era competir con un monstruo que es Don Francisco y quizás te pusieron a ti a rivalizar a este gran personaje. Pero qué bueno, Wilmer, que no te acompleja decir, mira, fracasó. Para nada. ¿Qué otro personaje o qué otra obra? ¿Hay algo más en tu vida en la que digas esto también? Anota, mira, fíjate. Para anotar y todo. Me fui al Canal 8 después de estar haciendo chéverísimo en Venevisión con mucho éxito y me fui a Venezolana de Televisión. Hice un programa todas las mañanas que se llamaba Aquí Todo Vale. Fracasazo. Eso, nada. No caminó. Salí corriendo de ahí. Pero fíjate, regresé a Venevisión, hicimos un gran éxito con Jaime Bailey, una obra de teatro que se llama Irene Sique Chávez, y otra, toda fundamentada, basada en el mismo personaje, en la entrevista que hacía con la caracterización de Jaime Bailey. Hicimos Irene Sique Chávez, la reconstituyente, donde
ganamos mucha plata. Cuando yo regresé de Venezolana de Televisión de Venezolana de Televisión a Venevisión, se me cuadruplicó el sueldo en 9 meses. Eso es un exitazo. Yo me acuerdo que Joaquín no me quería dejar ir. Y yo me fui y regresé. Él estaba un poco molesto porque a Joaquín y a Venevisión no se le renuncia. Al menos en aquella época. Y entonces, cuando regresé, ahí sí me recibe y tal, y con el éxito de Bailey, y me dice: viste, aquí estás otra vez. ¿Qué ganaste? Y yo le dije 2 cosas, Joaquín. La primera, saber que puedo conducir un programa, porque también de eso iba la renuncia. Eso es valioso. Saber que puedo conducir un programa, aún cuando no era Venevisión y aún cuando no tenía las mismas condiciones, y pude conducir un programa. Y la otra, que a lo mejor te va a gustar mucho más, es que en 9 meses me cuadruplicaron el sueldo, que hubiese tardado 2 años en conseguirlo aquí en este canal. Muy buena respuesta y buena acción. Ineludiblemente en esta profesión, y no sé si en todas, creo que sí, el fracaso, hay que fracasar para lograr conseguir éxito y evolución. Marcamos nuestra última pausa. Al regreso, más de esta conversación. Sí, aquí hay otra para ver si... Vamos, sácala de una vez y al regreso la leemos. Ya venimos con más. No, con Dimas no. Mira, qué grata. Ahí hay bulla, hay alegría, hay emoción, hay bono. Ya, mira cómo los tengo adiestrados, mira. Dale. Mira, ahí va, muy bien, vale. Buen director de orquesta. ¿Cómo no? Y técnico que, a pesar de los pesares, siguen aquí con nosotros. No vale. Los pesares a pesar de la edad. No, sí. Y le voy a decir una cosa, en serio, y quiero decírselo a todos ustedes. Realmente a mí me encanta venir aquí en esta oportunidad y conseguir a tanta gente conocida y profesional. Porque si hay algo que quizá pudiera estar dañando, entre otras cosas, a la televisión, es la desprofesionalización. Correcto. Delante y detrás de las cámaras. Pero hoy aquí yo veo que hay mucha gente profesional de mucho tiempo, de mucha valía, y yo estoy absolutamente seguro que Dios nos va a regalar la posibilidad de tener una televisión tan buena como la que ustedes ayudaron a construir. Qué bonito, vale, amén. Genial, estupendo. Queridísimo Wilmer, al principio del programa te decía que yo procuro de mis invitados siempre aprender, entender algo. Todos me dejan algo bonito, y tú, que también has tenido la dicha, la fortuna de ser conductor, pues lo sabrás. Cuando te entrevisté la primera vez, que fue virtual, estabas en Miami, y yo estaba en esos momentos en los que tú estás: ¿será que sigo, no sigo, me voy? Y esto no lo he compartido ni siquiera con mi equipo de producción. En ese momento yo me estaba planteando esa posibilidad de, bueno, yo creo que ya hay que cerrar este capítulo e iniciar otro. Y tú justo en la parte final de la entrevista dijiste algo que hizo que yo cambiara radicalmente de decisión. Tú dijiste que estando en Estados Unidos te tocó hacer cosas con las que no te sentías cómodo, no te deshonraban, pero con las que no te sentías del todo cómodo, porque Dios te dio un don. Y le estaba faltando el respeto a Dios, no teniendo coherencia con ese don que Dios te había dado. Claro. Te lo juro, Wilmer, que eso hizo que yo reflexionara y dije: yo tengo este don, tengo la oportunidad, siempre me ha gustado hacer esto, y cómo es que no lo voy a hacer. Y por eso sigo aquí. Así que muchísimas gracias. Qué bueno que haya yo contribuido a que tú tomaras la decisión acertada y correcta. Porque fíjate, acá estás haciendo un programa que yo realmente veo, porque yo soy fanático de los conductores. Ok. ¿Me entiendes? Hay conductores que chocan el carro. Y hay conductores que lo manejan bien y que aprenden y que pueden incluso hacer maniobras y piruetas, porque es ese talento que yo llamo esa bendición que Dios nos dio, se lo permite. Nadie permanece frente a esta cámara y llegando a las casas y a las plataformas, a las pantallas de las personas,
haciendo las cosas mal, porque el medio termina, yo llamo esto, perdonen lo grotesco quizá de la expresión, pero el medio te escupe. Sí. ¿Ves? Si tú no estás preparado, si el público no te digiere, si no le simpatiza, si no le aportas, el medio hoy, mañana, pasado, te va a escupir. A expulsar. Sí. Entonces, lo hiciste porque sabemos todos, y esto no es un secreto ni una crítica, es una circunstancia que espero, amigas y amigos, sea pasajera. No es el mejor momento de la televisión. Sí. No es el momento de los grandes presupuestos, no es el momento de las grandes producciones, pero hay que resistir, hay que hacerlo, y hay que hacerlo, eso sí, con dignidad. ¿Me entiendes? Hay que hacerlo con dignidad. Tú no puedes subestimar al público, no puedes hacerlo. Yo no me siento cómodo haciendo eso. Bueno, como esto es un programa informal, entonces yo me vengo sucio, no me afeito, me pongo una franela y digo cualquier cosa, y hay que hacer un festival de pitos aquí porque yo me da la gana de decir malas palabras, porque no, yo creo que no. Yo creo que nosotros, nuestra labor es, con el presupuesto que sea, en el canal que sea, en el horario que tengas, en el formato que te toque, con el presupuesto del cual dispongas, dignificar el medio, dignificar la televisión y sobre todo respetarlo a usted. Y usted, amiga, usted, amigo, usted, joven, que nos está viendo en este programa y que ve la programación de todos los canales, póngase exigente, exíjale al artista, exíjale al canal, porque el canal, si usted no le importa, a él tampoco. ¿Por qué se hizo una gran televisión acá y por qué se va a volver a hacer? Porque usted va a exigir que hayan buenos profesionales, buenos decorados, buenos presupuestos, porque los clientes también requieren de eso, de que haya una pantalla viva, una pantalla respetuosa, una pantalla inteligente. ¿Por qué? Porque usted, amigo televidente, se lo merece. Y aquí tenemos una televisión de casi 70 años que es madura y que tiene gente calificada para hacerlo. Así que usted, amigo televidente, póngase exigente con nosotros, porque eso es bueno, porque nosotros nos vamos a preparar mejor para llevarle a usted una mejor televisión, porque usted se lo merece. Caramba, vale, cátedra, catedrático, gracias, querido Will. El tiempo se agotó. Antes de despedir, por supuesto que me gustaría hablar brevemente, sin restarle importancia, por supuesto, a lo que está en puerta. ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cuál es en ese checklist? ¿Qué hay por completar? Yo creo que lo adelanté un poco con este discurso que hice. Yo estoy haciendo radio en las mañanas, estoy desde 9 a 11 de la mañana en Candela 91.9 del Circuito FM Center. Me siento muy a gusto ahí, la estoy pasando muy bien. Sigo haciendo mis shows, mis espectáculos personales. Tengo próximo a estrenar uno que se llama, atención José Gregorio, que este nombre sé que te va a gustar, se llama Nunca me fui, pero regresé. Nunca me fui, pero regresé. Ya tú sabes por dónde va la cosa. Y lo estamos presentando en diversas salas donde nos requieren. ¿Qué hay de televisión? No lo sabemos. Pero soy un hombre que se inspiró en la televisión. Correcto. En las figuras de la televisión, en la televisión como medio de comunicación. Y siempre existirá la posibilidad en mi corazón de hacer cosas para seguir entreteniendo a nuestro público. Amén, y ojalá que así sea. Wilmer, ¿qué te gustaría preguntarme? Mira, tantas cosas, pero sé que el tiempo es corta. Te voy a preguntar una sola. ¿Por qué tú en algún momento de tu vida pensaste que tenías que dejar de ocupar ese puesto? Creo que te empiezas a ese bendito sal de tu zona de confort, la zona de confort, que tienes que moverte, que tienes que incomodarte.
creo que lo malinterpreté en su momento. Y pensé que esa era una solución, una alternativa, pero resulta que no, que dentro de ese mismo espacio, ese mismo entorno podías hacer algo diferente, transformador y seguir haciendo lo que tanto te gusta y te apasiona. Wilmer, gracias por regalarnos tantos años frente a la televisión, por inspirarnos, por motivarnos, por mostrarnos que las cosas sí se pueden hacer bien y por ser un ejemplo claro para todos. Yo siempre lo digo, no hay forma de que yo y esos productores estén aquí sin que personas como tú hayan construido una industria tan maravillosa como la nuestra. Siempre de cada entrevista aprendo algo. De esta aprendí algo supremamente valioso y con lo que me siento muy identificado. Tú te ganaste algo muy valioso, extremadamente valioso, y lo has dicho, y fue el respeto de tu papá. Y cuando yo escuché eso de ti dije, qué bonito, yo también me gané el respeto de mi papá. Pero más valioso aún, querido Will, es haberte ganado el respeto del público venezolano. Un aplauso para nuestro invitado, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes ahí en casa, muchísimas gracias. Gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Cuídense mucho. Una vez más demostramos que las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Este aplauso solo para ti, mi querido Will. Ahí te quedas, recibe este aplauso.